Vale, aquí como os decía, tenemos la organización de los datos y la representación de los datos para las las diferentes tipos de variables que tenemos. En primer lugar, esto que veis aquí es una tabla de frecuencias, ¿vale? La x sub i es la variable. En este caso lo he numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero también podría ser ojos azules, ojos verdes, ojos marrones, ¿vale? Pueden ser variables cualitativas o variables cuantitativas discretas. Número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Para las dos. Para las variables cualitativas utilizamos las tres que están que he coloreado en azul, ¿vale? La x sub i, la f sub i, que es la frecuencia absoluta, y la h sub i, que es la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, f sub i, es el número de elementos que cumple con esta característica, el número de elementos que cumple con esta característica. Por ejemplo, en este caso, 8 familias tienen un hijo, 11 familias tienen 2 hijos, 34 familias tienen 3 hijos. Si estuviésemos hablando del color de ojos, 8 personas de nuestro estudio tienen los ojos azules, 11 personas tienen los ojos verdes, 34 personas tienen los ojos marrones y así, ¿vale? Por lo tanto, tanto esta columna como esta columna nos la tiene que dar el enunciado del ejercicio. Después, esta casilla de aquí es el sumatorio de todas las f sub i, es decir, la suma de todos estos valores de aquí. La h sub i, que es la frecuencia relativa, la calculamos dividiendo cada f sub i entre 85, que es el sumatorio de todo. Entonces diríamos 8 partido de 85 nos da 0,09. 11 partido de 85 nos da 0,13. Puedo picar y enseñároslo, pero va un poco lento, así que voy a hacerlo una vez y después ya os lo cuento. ¿Veis? Este dato partido de 85 nos da 0,13. 0,13 es la frecuencia relativa para este dato, para el dato número 2 o para, como hemos dicho antes, los ojos verdes. Y así sucesivamente, el sumatorio de todo esto siempre, siempre, siempre nos tiene que dar 1. A veces nos da 1,01 o 0,99, pero aproximadamente 1. ¿Vale? Estas son las tres que utilizamos para las variables cualitativas. Para las cuantitativas discretas, además, añadimos otras dos columnas, que son las acumuladas, las frecuencias absolutas acumuladas, f sub i mayúscula, y h sub i mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué significa esto? Pues simplemente es ir sumando uno a uno todas las frecuencias absolutas y uno a uno todas las frecuencias relativas. Por ejemplo, la primera es 8, la segunda es 19 de sumar 8 más 11, la segunda es 53 de sumar 8 más 11 más 34, 54 de sumar 8 más 11 más 34 más 1 y así sucesivamente. Siempre este dato, es decir, el sumatorio de las frecuencias absolutas, tiene que ser igual al último de los datos de las frecuencias absolutas acumuladas. Igual que la suma de todas las frecuencias relativas, que siempre tiene que dar 1, siempre tiene que ser igual al sumatorio de todas las frecuencias absolutas relativas acumuladas, que siempre también tiene que dar 1. Eso en cuanto a la organización de los datos. En cuanto a la representación de los datos, siempre seleccionamos estas dos primeras columnas, la columna de x sub i y la columna de frecuencias absolutas, y los dos tipos de gráficos más adecuados para representarlo son el diagrama de barras y el diagrama de sectores. En cuanto al diagrama de barras, vemos que en el eje de las X tenemos nuestras variables, nuestras X sub i. En este caso, un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, ojos verdes, ojos azules, ojos marrones. Y aquí, en el eje vertical, en el eje de las Y's, tenemos una recta numérica donde nos va a ir midiendo las frecuencias absolutas. Es decir, en el diagrama de barras es importante saberlo para distinguirlo del histograma. Todas las barras van a tener la misma anchura y lo que nos va a dar el valor de la frecuencia absoluta va a ser la altura de cada una de las barras. En cuanto al diagrama de sectores, pues tenemos un círculo donde este círculo se divide en varios sectores, tantos como número de variables que queramos estudiar. Y entonces la frecuencia absoluta se mide por el área que tiene cada uno de los sectores del círculo.
En cuanto a las variables cuantitativas continuas, vemos que la tabla de frecuencias es bastante parecida a la anterior, simplemente que normalmente nos van a dar los datos de esta manera, por agrupación de datos, por clases. En este caso, por ejemplo, imaginaos que estamos hablando de edades. Una persona, perdón, personas de 40 a 50 años, de 50 a 60 años, las personas de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90, ¿vale? Nos dan las variables por grupos de datos, no nos dan un solo dato, ¿vale? Em, en este caso, lo que solemos hacer, si no nos lo dan el ejercicio, es calcular la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Pues el dato medio de este intervalo, el dato medio de este intervalo, el dato medio de este intervalo. En este caso es bastante fácil porque todos los intervalos tienen la misma amplitud, todos tienen amplitud 10, de 40 a 50, del 50 a 60, del 60 a 70 y el número medio, pues en este caso de 40 a 50 va a ser el 45, de 50 a 60 va a ser el 55 y así, ¿vale? Después tenemos la columna de frecuencias absolutas, donde tenemos aquí que 65 es el número total de datos, es igual a n grande, la f sub i, que son las acumuladas, la h sub i, que son las frecuencias relativas, que suman 1, y las h sub i grandes, las mayúsculas, que son las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, cogiendo esta columna y esta columna, podemos representar los datos de las variables cuantitativas continuas en un histograma o en un polígono de frecuencias. En el histograma vemos que aparentemente se parece mucho a un diagrama de barras y en este caso aún más porque todas las agrupaciones, todos los intervalos tienen la misma amplitud, como he dicho, todos tienen amplitud 10. Pero, por ejemplo, vamos a imaginarnos que el primer intervalo es de 40 al 50 y el segundo intervalo, en vez de ser del 50 al 60, es del 50 al 70. Por lo tanto, iría de aquí a aquí, ¿vale? Esto en el eje de las X, que no os lo he dicho, vemos los intervalos. En el eje de las Y vemos, como antes en el diagrama de barras, las frecuencias acumuladas. Entonces, lo que nos diferencia el histograma del diagrama de barras es que en este caso la frecuencia absoluta va a venir determinada no por la altura de la barra, como nos pasaba en el diagrama de barras, sino por el área que tiene cada barra. Es decir, si en esta barra nos llega hasta aquí un poquito más de 5 y la siguiente barra hemos dicho que nos imaginamos que va de aquí al 70, va a ser así de ancha, ¿vale? Entonces, nos llega, por ejemplo, por aquí, no tenemos que medir la altura de cada barra porque cada una tiene una anchura, tenemos que medir el área de cada barra para ver cuánto vale la frecuencia absoluta. Y el otro caso es el polígono de frecuencias. En este caso lo vemos así aislado, pero se pueden poner los dos a la vez. Es decir, podemos poner el polígono de frecuencias encima del histograma si vamos uniendo todos los puntos de cada una de las barras de nuestro histograma. Las medidas de localización miden los valores de la variable que se sitúan en el centro de la distribución de los datos. O se denominan a estas medidas a los valores de la variable que se sitúan en el centro. Vale, vamos a hablar ahora de las medidas de localización. Estas medidas de localización o de centralización estudia aquellos valores de la variable que se sitúan en general en el centro de la distribución de los datos, una vez que los hemos ordenado, claro. Son la media que la calculamos multiplicando a f sub i por cada tipo de característica que vamos a estudiar, por x sub i, es decir, cada dato por su frecuencia dividido de n, o lo que es lo mismo, como hemos visto anteriormente, la frecuencia relativa por h sub i.
Después, la moda. La moda es el valor con más frecuencia absoluta, el valor al que corresponde la frecuencia absoluta más alta. La mediana, el valor que ocupa el lugar central en los datos. Y luego están los cuantiles. Podemos tener cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 partes y tenemos Q1, Q2, Q3. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Los deciles lo dividen en 10 partes. Y tenemos decil 1, decil 2, hasta decil 9. Y los percentiles lo dividen en 100 partes. Percentil 1, percentil 2, hasta el percentil 99. Las medidas de dispersión se utilizan porque las medidas de localización nos dan datos sobre o conclusiones, pero solamente nos habla de los valores centrales, ¿vale? Para saber otra información acerca de la dispersión que presentan los datos respecto de los valores centrales, tenemos las medidas de dispersión. La primera de ellas es el rango o recorrido. El rango se hace restando la x sub i máxima menos la x sub i mínima. Y el rango intercuartílico siempre se hará restando el cuartil 3 menos el cuartil 1. La desviación absoluta media tiene esta fórmula, o lo que es lo mismo, esta fórmula. Como veis, siempre ponemos dos, pero una es multiplicando por la frecuencia absoluta y dividiendo entre n, y la otra es exactamente igual, lo que pasa que ya directamente lo multiplicamos solo por la frecuencia relativa. Para calcular la desviación absoluta media, lo que hacemos es primero calcular la media aritmética. Después, restamos para cada dato la x sub i menos la media. Y si queremos en la misma columna, ya lo ponemos directamente entre valor absoluto. Después lo multiplicamos por f sub i entre n o lo multiplicamos directamente por la frecuencia relativa. Tenemos también como medida de dispersión la varianza y desviación típica. Son dos medidas diferentes, pero las estudiamos al mismo tiempo porque son exactamente la misma fórmula. Lo único que hacemos es que a la varianza hacemos la raíz cuadrada y entonces nos da la desviación típica. O lo que es lo mismo, la desviación típica al cuadrado es lo mismo que la varianza. Por último, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es adimensional y nos sirve para comparar la variabilidad de dos muestras con diferente media o de dos conjuntos de datos que no están tomados en las mismas unidades o en la misma unidad pero distinta medida.